Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen hoy. Gracias por su compañía. 8 de mayo ya. Estamos en el mes del centenario de Juan Rulfo. Así que será interesante que usted se entere de todas las actividades que hay en torno a esta figura de talla, de dimensión internacional en la literatura y en las letras. Y yo, no tuvimos programa el viernes pasado, así que aprovecho para agradecer profundamente al numerosísimo público que se reunió el jueves pasado en el Museo de la Ciudad con el encuentro convocado por el Seminario de Cultura Mexicana. Muchísimas gracias, por supuesto, a los ponentes, a Guillermo García Oropesa, una espléndida ponencia, muy en su estilo, muy comentada, muy platicada, fue muy aplaudida, muy bien recibida, y luego estuvo Jorge Sousa con la poesía en Rulfo, su servidora con el erotismo en la obra narrativa de Juan Rulfo, y la presencia de Alicia Pérez Rulfo, que llenó de alegría, de color, de anécdotas muy cercanas, muy familiares de lo que Rulfo, hijo de... es decir, hermano de su padre. Alicia Pérez Rulfo es hija de Severiano, el mayor de los hermanos Rulfo. Y fue delicioso cerrar con broche de oro con su presencia. Y sobre todo con tantos de ustedes que se dieron cita para acompañarnos ahí. Fue una velada, yo creo que apoteósica, con mucha respuesta de parte de ustedes. Qué bueno que haya sido así. Y a enterarnos, en diferentes lugares habrá actividades dedicadas a Juan Rulfo, por supuesto en San Gabriel, Jalisco, claro, con un programa muy completo, con las fiestas de San Gabriel por el centenario de Juan Rulfo. Así que a enterarnos y a participar de todo ello con la alegría que significa un Rulfo de esta dimensión. ¿No te parece, Arnulfo? Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Sí, buenos días. Hoy vamos a continuar con ópera, la historia de la ópera. Y esto con el doctor Arnulfo Dardo Velasco, que ya viene esta mañana muy preparado para compartir con ustedes. Y también tendremos un disco, ¿verdad, Arnulfo? Sí, como siempre, el disco con las selecciones que vamos a escuchar el día de hoy y las selecciones de las 2 emisiones pasadas se va a rifar. Muy bien, así que empiece usted a marcar 3030-5326, 3030-5328, para que usted nos llame y nos da su punto de vista, sus comentarios. Le esperamos y se rifará la música que usted escucha en este programa y en algunos otros. Generalmente un disco son 3 programas, Arnulfo. 3 programas, exactamente. En la producción general, Ángeles Rodríguez, y en los de la nave, el Aguilera. Gracias y a usted recibir nuestras. Comencemos esta mañana, lunes 8 de mayo. Hoy comenzar la primera edición dedicadas al compositor Ruggiero León, un compositor que se le conoce más por una sola obra, pero compuso más. Solamente empezar a señalar cosas. La selección, vamos a escuchar un caballo larga, dura 8. Tengo que ver si la damos de una vez o nos espera y después del corte. Propongo que la pongamos porque creo que más o menos nos da esa dimensión. Y al término, hacemos el corte, por favor, Jorge Ariel. Adelante, entonces.
cor le antiche maschere mette l'autore in parte vuol riprendere le vecchie usanze e a voi di nuovo inviami. Ma non per dirvi come pria, le lacrime che noi versiam son false, degli spasimi e de nostri martiri, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece pingervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima sol che l'artista è un uom e che per gli uomini scriverei deve ed al vero ispirarsi. Un nido di memoria in fondo all'anima cantava un giorno ed ei con vere lacrime scrisse ei singhiozzi il tempo gli battevano. Dunque vedrete amar siccome sono gli esseri umani, vedrete nell'odio i tristi frutti, del dolor gli spasimi, urli di rabbia udrete e risa cinica. E voi piuttosto che le nostre povere campane di spioni, le nostre anime considerate poi che si arrovini di carne ed ossa e che di quest'orfano mondo al pari di voi il concetto vi dissi, ora ascoltate come gli è svolto. Andiamo, A las 9 con usted. Continuamos.
A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, me parece que será interesante que nos compartas algunos detalles de lo que acabamos de escuchar con Tito Gobi. Sí, es precisamente el preludio y el prólogo de la ópera Payasos de Ruggero Leoncavallo, su ópera más famosa. La mayoría de gente conoce más que nada el aria Vesti la Giuba, pero a mí me gusta mucho más este preludio y prólogo, que me parece todavía más interesante. Hazme un favor, explícame por qué es preludio o prólogo, Preludio y uno por eso, y en lugar de ser uno u otro. No, pero es que primeramente viene un preludio puramente orquestal, sí, y luego ya precisamente la intervención del personaje, sí, que incluso presenta el mismo, yo soy el prólogo. Sí, sí. Esto es un caso único en la ópera, o de los pocos. No, hay otras óperas que tienen así prólogos, donde un personaje aparece y explica lo que va a ocurrir a continuación. Sí. No es muy común, pero sí hay otras óperas que tienen ese aspecto. Y esta de Leoncavallo es algo excepcional, ¿verdad? Sí, exactamente. Incluso porque este prólogo en realidad no estaba en la partitura original, pero como a la hora del montaje fue contratado para hacer el papel de Tonio, el cantante Víctor Morel, que era uno de los grandes barítonos de la época, incluso a la verdad estrella de la representación, el compositor decidió crear este prólogo especialmente para él. Uh-huh. Y esa es también la razón por la cual la ópera se llama Payasos en plural. Originalmente se iba a llamar El Payaso, pero cuando Morel fue elegido, pues se decidió pluralizarlo para resaltar el hecho de que a dos de los personajes tienen mucha importancia, además un conjunto de payasos. Y en este prólogo es donde se presentan los hechos, ¿no? Sí, incluso lo que dice el prólogo es que se presenta, dice, como el autor decidió reutilizar los personajes de la antigua comedia, o sea, la comedia del arte, me retoma la tradición y me manda ante ustedes, porque es una tradición de la comedia del arte, sí, que apareciera un personaje y explicara lo que iba a pasar. Pero luego dice, pero no como antes, para decirles no se preocupen de lo que van a ver, lo que pasa aquí es todo falso. No, al contrario, en esta ocasión lo que los vamos a presentar es algo real, algo tomado de la realidad, y todo lo que van a ver está tomado directamente de la vida. Este prólogo incluso tiene una característica curiosa porque es un poco variado, porque el cantante va pasando por diferentes niveles, en momentos como un cierto cinismo y luego precisamente como una angustia existencial. Por eso Tito Gobi es genial, porque logra captar todo eso y expresarlo. Y en escena todavía más impresionante, era un actor muy truculento, pero muy expresivo. ¿A qué te refieres truculento? O sea, que exageraba un poquito los gestos, pero lo hacía muy bien. Es un cierto tipo de actores que mucha gente detesta porque dicen que están sobreactuados, pero que a mí no me parece que sobre todo en cosas de este tipo funcionan bien. Ya. Actores que son como muy expansivos, como muy abiertos. Bueno, y no olvidemos que estamos hablando de la corriente del verismo en la ópera. Incluso precisamente Ruggero Leoncavallo forma parte de la gran trinidad verista, junto con Pietro Mascagni y Giacomo Puccini. Son los tres grandes compositores veristas. Hubo muchos otros, por supuesto, pero estos fueron los tres grandes. Aunque ni Mascagni ni Leoncavallo lograron nunca tener la enorme fama que llegó a tener Puccini. En el caso de Leoncavallo, más que nada porque aunque es un buen compositor, compuso varias óperas interesantes, por momentos carece de la gran inventiva melódica que tiene Puccini. Eso no se le puede negar. Pero como conocedor, por ejemplo, de la voz humana es impresionante. O sea, conocía todos los matices posibles de la voz humana y los utilizaba mucho en sus óperas. Sí. Y además es un excelente orquestador, era un buen músico. Él pues había estudiado en el Conservatorio de San Pietro a Majella en Nápoles y además tenía un título de literatura en la Universidad de Bolonia, lo cual le permitía también escribir los libretos de sus óperas. Es otro compositor de los que escriben sus propios libretos. Que bueno, ahí siempre, como señaló, hay dos cosas. Hay gente que piensa que los compositores todos escriben sus libretos, y hay gente que piensa que el único compositor que escribía sus libretos era Richard Wagner. Ambas cosas son falsas. Sí. O sea, por cierto, Leoncavallo nació en la ciudad de Nápoles el 8 de marzo de 1857. Era de hijo de un juez, por lo cual ya su infancia y su juventud no la pasó en Nápoles, sino en un pueblito que se llama Montalto Ufugo, que todavía actualmente es un pueblito insignificante en Calabria. Pero allí es donde él se formó, porque su padre lo designaron como juez en esa población. Entonces, pues toda su infancia la pasó ahí. Posteriormente, después de haberse graduado, se trasladó nada más que a Egipto.
tuvo tiempo viviendo en Egipto porque un tío trabajaba en el departamento, era el director del departamento de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto. Entonces el tío le dijo que en Egipto tenía oportunidades y sí se fue. Y le fue viendo. Al tiempo fue maestro y pianista oficial del hermano del Khedive, o sea, el gobernador del país. Pero tuvo que abandonar Egipto cuando ocurrió la revuelta del coronel Ahmed Urabi y la intervención inglesa, que llegaron los ingleses con sus cañones y pues acabaron con toda la rebelión. En esa circunstancia, pues Leoncavallo consideró que era bueno salirse del país y se trasladó a Francia, donde también vivió algún tiempo trabajando como pianista acompañante y maestro de canto. Allí conoció a su esposa acá francesa, Berthe Rimbaud. Pues su esposa de toda la vida, se casaron y allí empezó a componer en París. Tuvo un primer éxito con un poema sinfónico basado en un texto de Alfred de Musset, La Noche de Mayo. Fue muy bien recibido y eso lo impulsó. Dijo, bueno, pues, si esto me lo recibieron bien, puede ser que como compositor pueda hacer carrera. Pero entonces decidió trasladarse a Milán, que en aquella época era el centro operístico de Europa. Se estableció en Milán, ahí compuso una primera ópera que no logró montar y que solo después pudo presentar, pero ya una versión cambiada. Y fue por el éxito de Caballería Rusticana, que tuvo un éxito enorme, que en 1890 que se presentó, que él decidió hacer una ópera en el mismo estilo. Una ópera breve, en un solo acto, muy basada en el estilo verista, y con una ambientación muy similar a la de Caballería Rusticana. Y así surgió Payasos. Esa es la razón de que haya la costumbre de presentarlas en pareja. Más que nada porque son dos óperas breves, o sea, presentadas solas es demasiado breve, o sea, no dura más de 1 hora. Entonces se presentan juntas por eso, pero también porque la ambientación es muy semejante. Incluso en un montaje se puede utilizar la misma escenografía para las dos. Eso pues ahorra muchas cosas. Todo ocurre en los dos casos en la plaza de un pequeño pueblo. Aunque el pueblo de Caballería Rusticana es un pueblo siciliano y se entiende que el pueblo de Payasos sería más bien de Calabria. Sí. Pero bueno, esos son detalles que... Nimios, que a fin de cuentas, de todas formas el sur de Italia y pues más o menos las cosas corresponden. Y ambas óperas manejan ese verismo que te lleva a sentimientos y a dramas muy fuertes, que sí logran envolver al espectador, ¿no? Sí, incluso pues son óperas que quizá también por eso tienen tanto éxito. Hablan de cosas que la gente puede identificarse con ellas. El problema de ciertas óperas que presentan personajes demasiado trascendentes o demasiado fuera de la realidad míticos cotidiana. Sí. Como es el caso de las óperas de Wagner, es difícil identificarse con Siegfried o con Lohengrin, pero en cambio todos podemos identificarnos con Tonio, con Turidú, claro, o con Canio. Son personajes que incluso conocemos, con los que hemos convivido de alguna manera. Y sentimientos que son muy identificables. Los celos, la angustia de sentirse, el dolor, la pérdida. Todas esas cosas las identificamos muy fácilmente y por lo tanto nosotros como espectadores podemos resentir lo que están resintiendo los personajes. Además de la música de las dos óperas, es una música muy asequible. Y muy bella. Muy bella. Pasajes muy bellos. Muy reconocible además. Solamente la música te mueve los sentimientos, muchas veces que hay musicalizaciones sin el texto, no necesitas ir siguiendo el texto, la música misma te mueve el corazón. Yo también tengo la idea de que en la ópera la música es la que cuenta la historia. Uh-huh. Por eso los buenos directores de escena en realidad leen el libreto, pero oyen también la música. Sí. Y si en un momento determinado un personaje canta algo con cierto efecto melódico, se supone que eso nos está diciendo mucho del personaje. Sí. Por ejemplo, yo sí insisto, es absurdo presentar a Papá Germón como un villano, porque la música que canta nos indica que no es un hombre malo. Sí, quizás un poco tonto, muy convencional, muy tradicionalista, pero malvado no es. Uh-huh. Es una buena persona, simplemente que pues se deja llevar por los prejuicios de su época. Y eso creo que pues nos lo dice Verdi con la música. Por otra parte, es muy claro que Canio es un hombre que sufre mucho y que no se trata simplemente de un feminicida, sino de un hombre que realmente pierde el control de sí mismo. Y eso nos lo indica claramente la música. Y aún Tonio tampoco es simplemente un villano, es un hombre
profundamente traumado por su apariencia física y que resiente como algo, una agresión muy fuerte, la burla que le hace Edneda. El hecho de que Edneda se burle de sus sentimientos, pues lo lleva casi a la locura y a desear destruir precisamente a esa mujer. Sí. O sea, son importantes que la música nos va indicando, más allá del texto o del libreto. Pero bueno, otra ópera de Leoncavallo, en este caso que ya no es tan conocida, se llama Los Medici. Leoncavallo tenía el proyecto de hacer toda una trilogía que se iba a llamar Crepusculum, basada en la historia de Italia. Incluso algunos dicen que tenía un poquito la intención de hacer algo así como el Crepúsculo de los dioses italiano, pero basado en hechos históricos. Pero las otras dos óperas nunca las llegó a escribir, solo escribió Los Medici, que es una obra que transcurre en la corte de Lorenzo el Magnífico y está basada en la conspiración de los Pazzi. Les recuerdo al público, los Pazzi era una familia también de Florencia que intentó quedarse con el poder que está en manos de los Medici. Entonces organizaron una conspiración y el 26 de abril de 1478 dieron un golpe en una iglesia para tratar de asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano. A Giuliano sí lo mataron. Lorenzo sobrevivió, solamente resultó levemente herido y claro, pues reaccionó como era de esperarse en un príncipe del Renacimiento. Su venganza en contra de los Pazzi fue bastante brutal. O sea, fue una masacre la que hizo y a los sobrevivientes los expulsó de Florencia. Pero bueno, ese era el mundo del Renacimiento italiano. Leoncavallo escribió el libreto donde pues le echó mucha imaginación. Entre otros, en la ópera parece que Simonetta Vespucci, que era la amante de Giuliano, muere por tratar de ayudarlos, asesinada por un asesino a órdenes del Papa Sisto V. Y bueno, Simonetta Vespucci murió de enfermedad, muy joven ciertamente, a los 22 años. Y dicen que era una de las mujeres más bellas de la época. Bueno, la podemos ver, aparece en un par de pinturas de Botticelli. Sí. Pero pues todo eso hace que la ópera pues tenga un argumento así muy anclado en la historia. Desgraciadamente a la gente no le gustó. No le gustaron los Medici. No, la ópera no tuvo éxito. Entonces, ante esa circunstancia, pues por esa misma razón es que no compuso las dos siguientes. Si la primera no hubiera tenido éxito, no vale la pena seguir adelante. Sin embargo, pues como en todas las óperas de Leoncavallo encontramos un buen manejo de la música. La ópera se ha grabado recientemente y se han hecho algún montaje por ahí esporádico. ¿Y a qué se debió que no fue bien recibida? Probablemente al hecho de que la gente quería más melodías. Uh-huh. O sea, la ópera no es tan melódica como Payasos. Y pues como que resultó también un poco larga, llena de... Esperaban otro payaso. Sí, esperaban otro Payasos. Es el problema de cuando un artista tiene un primer éxito. La gente después le exige que repita lo mismo que hizo la primera vez. Y bueno, los grandes artistas consideran que ellos tienen que renovarse, otras cosas. No se pueden estar autorrepitiendo. Y bueno, en este caso, pues Leoncavallo hizo otra cosa y a la gente no le interesó tanto. Lo que tengo presente de los Medici es el preludio y la fanfarria que inicia la ópera. No sé si tengamos tiempo de escucharla, dura 5 minutos. Sí, justamente. Vamos a ella, por favor, Jorge Ariel.
Bien, tenemos participación de los amigos del público y les recuerdo que todos ustedes podrían llevarse este disco que estamos escuchando hoy en el programa. Sergio Gorjón te saluda, con mucho, está disfrutando del programa, Arnulfo, así como Luz Herminia Tobar, que nos dedica y nos menciona que desea que iniciemos muy bien la semana. Sí, yo creo que la mejor manera de iniciar nuestro programa es con música, como lo estamos haciendo. La maestra Hilda Díaz, saludos Arnulfo, me anoto para la rifa también. Gracias. Un abrazo, Hilda. Antonio Uribe, agradezco el programa y participo también. Me perdí la reunión sobre Rulfo, dice Antonio. Sí, qué pena, realmente fue muy interesante y la respuesta fue calurosa por parte del auditorio, sobre todo ese cierre espectacular, sencillamente espectacular, con la señora Alicia Pérez Rulfo Vizcaíno. Una gran sencillez, compartiendo anécdotas familiares sin mayor pretensión, con una cordialidad enorme. Sí, qué pena, pero bueno, habrá varias actividades a lo largo del mes de mayo. Todos ustedes participan, por supuesto, de la rifa. Avancemos, Arnulfo. Sí. La siguiente ópera en realidad es una reescritura de su primera ópera. Ya les había mencionado que escribió una primera ópera que no pudo montar. Incluso estaba a punto de montar supuestamente, pero el tipo que supuestamente iba a ser el empresario se fugó con todo el dinero, incluyendo los ahorros de Leoncavallo. Uy. Pero finalmente Leoncavallo reestructuró la ópera, que era una versión original en 4 actos, la convirtió en una ópera distinta en 3 actos, reescribió muchas partes y la presentó el 10 de marzo de 1896. Esta ópera se llama Chatterton. Aquí hay que señalar una cosa. Él se inspiró, de nuevo escribió el libreto, pero se inspiró en una obra teatral bastante conocida del escritor francés Alfred de Vigny, que a su vez está basada en una historia breve que Vigny escribió o incluyó en su novela filosófica Estelo. Pero todo está basado en la vida de un personaje real. Un personaje también muy curioso, Thomas Chatterton, que es un famoso poeta romántico inglés, pero también la figura esencialmente trágica del escritor romántico. Chatterton había nacido en 1752, era de origen muy humilde, pero pronto manifestó tener mucha precocidad creativa. Empezó a escribir poesía a los 11 años. La pudo publicar porque la hizo pasar por obras de un escritor imaginario del siglo XV llamado Thomas Rowley, lo cual es un poco raro porque actualmente nos daremos cuenta que eso no puede ser del siglo XV, era muy romántico, pero en la época la gente no sabía tanto eso y los poemas tuvieron mucho éxito. Desgraciadamente en la época, aún en la actualidad, la poesía no daba para comer y Chatterton vivía en una impresionante pobreza y finalmente, harto de su situación, se suicidó a los 17 años de edad. Y sin embargo dejó una obra relativamente vasta de poesía escrita entre los 11 y los 17 años. Sí. Hay una pintura muy famosa de un pintor prerrafaelista, Henry Wallace, que se llama La muerte de Chatterton, que muestra al muchacho acostado precisamente sobre un diván. Es una historia muy trágica y pues claro, para una ópera se prestaba muy bien. Desgraciadamente tampoco tuvo demasiado éxito y sin embargo se insiste en que es una ópera que vale la pena. Se le ha intentado resucitar varias veces porque tiene un manejo precisamente de una música expresiva muy lograda. Y bueno, el intermezzo es un ejemplo claro de ese tipo de música. ¿Sí lo podemos oír? Adelante, por favor, Jorge Ariel. Vamos a escuchar el intermezzo de la ópera Chatterton.
A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, pues ahí está, acabamos de escuchar este fragmento de la ópera Chatterton, de este poeta que existió, que nos has contado que tan jovencito se suicida, ¿no? Así es. Y bueno, la última ópera la que vamos a comentar el día de hoy, el mes que entra vamos a hacer otro programa sobre Leoncavallo, es La Bohemia, justamente. De Leoncavallo. De Leoncavallo. Porque precisamente Puccini y Leoncavallo entraron en verdad competencia en un momento determinado para ser primero en adaptar el texto de una obra que era muy famosa en la época. Sí. Las escenas de la vida de Bohemia de Henri Murger. Puccini fue el que ganó por un año de adelanto. Leoncavallo presentó su ópera después. Hay que señalar una cosa, esta ópera sí funcionó muy bien. Incluso muchos espectadores de la época dijeron que la versión de Leoncavallo era mejor que la de Puccini.
pero el tiempo no estuvo de acuerdo. Finalmente la ópera de Puccini ha quedado, forma parte del repertorio, y la ópera de Leoncavallo se monta a veces, sobre todo en Italia, y algunas de sus áreas forman parte del repertorio de ciertos tenores, pero ciertamente no quedó y no tuvo la influencia que tuvo la ópera de Puccini. Pero es la misma historia, basada en la misma novela. Basada en la misma novela, pero la historia es un tanto diferente. En los dos casos, tanto los libretistas de Puccini como Leoncavallo escribió su propio libreto. Lo que se hicieron fue basarse más en la obra de teatro. Murguera había escrito precisamente una serie de textos que se publicaban en revistas sobre los personajes de los bohemios. La mayoría son más bien humorísticos, es una novela más bien humorística, excepto la historia de Mimi, que es trágica. El mismo Murguera, al texto de los textos, hizo una adaptación en forma de teatro que se llama La vida de Bohemia, que se presentó en 1849, y que ya tiene más el aspecto dramático porque ahí se centra más en la historia de Mimi. Y tanto los libretistas de Puccini como Leoncavallo decidieron centrarse también en eso, aunque en el caso de Leoncavallo su ópera es más episódica. En realidad la historia de Mimi simplemente sirve para concluir la ópera. El verdadero protagonista de la ópera de Leoncavallo no es Rodolfo, sino Marcello, el pintor. Es el protagonista y es incluso la voz de tenor. Y está más centrada en escribir la relación entre Marcello y Musetta que la relación entre Rodolfo y Mimi, aunque la ópera termina con la muerte de Mimi. Rodolfo incluso es el barítono. Ya. O sea, es un poco curioso porque pues hubo un cambio de focalización muy claro entre los dos compositores. Pero pues eso hace que la ópera también de Leoncavallo tenga la artística que funciona más bien como una serie de viñetas independientes. Incluso también tiene la escena del Café Momius, pero está más centrada en lo cómico, en la extravagancia de que no tiene dinero para pagar la cuenta, el pleito con el dueño del café y con los sirvientes, etcétera, etcétera. Después hay un episodio que no aparece precisamente en Puccini, que es muy importante en la novela, que es el hecho de que Musetta la expulsan de su casa por falta de pago, pero ella ese mismo día invitó a sus amigos a cenar. Y no hay problema alguno. Hace la comida precisamente en el patio del edificio, donde tiene todos sus muebles, y ahí hacen toda la fiesta, con el resultado que los vecinos pues empiezan a gritar. Y bueno, evidentemente va más en un aspecto así de la extravagante, y solamente la ópera termina con la tragedia. Cuando se muere Mimi, Musetta hace lo más posible para tratar de ayudarla, de salvarla, pero se les muere a los bohemios. Incluso el aria que seleccioné es precisamente del tenor, que en este caso es Marcello, que es precisamente el aria que canta el tenor cuando piensa que perdió a Musetta. Musetta le dice que ya está harta de la pobreza y que se va a buscar otras posibilidades. Entonces supuestamente lo abandona. Y bueno, esta grabación es una grabación curiosa de 1951 con un tenor del cual casi no hemos escuchado nada, Mario del Mónaco. Mario del Mónaco tiene una característica, es uno de los tenores, un tenor dramático, una de las voces más potentes que existieron en el pasado siglo XX. Él y Franco Corelli eran las voces de más potencia. Tenía una tonalidad bastante metálica y con ciertas sonoridades abaritonadas, pero unos excelentes agudos. Su problema es que era poco disciplinado. Incluso no tuvo buenos estudios porque cuando le concedieron una beca para estudiar en un conservatorio, renunció al poco tiempo porque dijo que lo estaban haciendo hacer cosas que no iban con su voz. Eso, claro, determinó que su voz se dañara relativamente pronto. Y a veces sí, cuando uno lo oye, uno nota la falta de disciplina. O sea, va siempre hacia adelante. Impetuoso. Pero eso mismo lo hace un tenor muy excitante por momentos. O sea, realmente impresiona. Por otra parte, en una característica, era un hombre muy bien parecido, pero increíblemente bajito. O sea, es probablemente uno de los tenores más bajitos que ha habido en escena, lo cual hacía que siempre saliera a escena con zapatos con tacón y con tacón oculto. Y caminaba muy curioso a causa de ello. O sea, cuando uno lo ve caminar, hay filmaciones de él, pues llama la atención. Camina precisamente como esas señoras que llevan zapatos así de aguja. Sí. Pero aparte de ello, era un tenor muy interesante. Entonces vale la pena escuchar su voz, tomando en cuenta eso, su falta de disciplina que se convierte en una forma de cualidad. Pues vamos a escucharlo, ¿te parece? Y sobre todo con un fragmento de la Bohemia de Leoncavallo. Así es. Eso me parece interesantísimo. Vamos a escucharlo entonces. ¿Es la número?
Sí, la última del disco. Por favor, Jorge Ariel, adelante. No, definitivamente, pues impone Mario del Mónaco. A mí me encanta escucharlo, Mario del Mónaco. Sí. Qué fuerza, es muy épico, te decía. Sí, sí. O sea, es como siempre va hacia adelante. Hacia adelante, sí, impetuoso, fuerte. Sí. Da la impresión que es o sea, se lo imagina uno un gigante Sí, musculoso. sí. Casi wagneriano por momentos. Bueno, Jesús Pimentel también te felicita, Arnulfo, y lo incluimos en la rifa de material que estamos escuchando para todos ustedes. Silvia Partida, muchas gracias, Arnulfo, hermosa la música, yo estoy desayunando y escuchando esta música, nos dice Saúl Morales, me interesa anotarme en la rifa y les deseo bonito día. Jorge Valencia Rentería, admiro los conocimientos de Arnulfo y su generosidad de compartir. Beatriz Novo también felicita y participa, ya habíamos dicho de Hilda Díaz, Luz Hermina Tobar, Sergio Orjón, en fin, todas estas llamadas van a participar. ¿Y te parece si hacemos la rifa? Sí, sí. ¿Quieres tomar una papeleta, por favor, Arnulfo? Ahí está. Sí. Y esta es para Hilda Díaz. Ah, muy bien. Hilda se lleva la música de que estamos escuchando hoy y es de 3 programas, este disco compacto que ustedes pueden llevarse a casa y que nos trae generosamente con su material y sus grabaciones, su acervo, el doctor Arnulfo Velasco. Pues Arnulfo, estamos por cerrar los últimos 5 minutos. ¿Qué diríamos de Ruggiero León Cavallo? Bueno, en primer lugar se dieron cuenta, sobre todo con la última selección, que era un muy buen compositor y que no es simplemente un compositor de una única ópera, como se dice. En realidad tiene óperas interesantes que valdría la pena resucitar. De nada cuenta, a veces tenemos una cierta opción por las óperas más populares o también, para colmo, por las óperas vanguardistas. Y creo que resucitar algunas óperas melódicas, agradables del pasado vale la pena. Sobre todo porque le proporcionan a los cantantes una posibilidad de hacerse notar sin entrar en comparaciones y en competiciones con cantantes famosos. Claro. Toda soprano que interpreta la Traviata va a entrar en competencia con María Callas y no es precisamente algo muy fácil de enfrentar. Sí. En cambio, una cantante que canta la Bohemia de León Cavallo
nadie va a tener ningún nivel de comparación. Entonces, en un momento determinado se le permite a ella lucirse en sus posibilidades. A mí me encantaría ver la Bohemia de Leoncavallo. Así es, que la montan aquí en Guadalajara. Que la monten aquí, claro, ahí va la sugerencia que de ahí. También te llama Beatriz Novo y pregunta, ¿dónde me podría comunicar con el doctor Arnulfo? Yo fui su alumna en crítica cinematográfica. Bueno, en realidad, si quiere mandarme un correo electrónico, mi correo es arnulfo56@yahoo.com. Tere García también te felicita enormemente y además de manera especial por el Día del Maestro, que es el próximo 15 de mayo. Muchas gracias. Y te desea un gran inicio de semana. Tere, muchas gracias, Tere. Le enviamos aquí un saludo también a Tere. Bueno, pues estamos terminando nuestro programa de hoy confiando en que haya sido de su interés y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo agradezco profundamente que el doctor Arnulfo Velasco comparta sus conocimientos en un primerísimo nivel, sus conocimientos tan completos en esta historia tan exhaustiva de la ópera, ahora sí que tan puntual de toda la ópera, y a cada uno de ustedes también agradezco el que hayan elegido compartir con nosotros su inicio de semana. Mañana viernes estará Virginia Isingrini, vamos a continuar con el Apocalipsis, vaya reto, ¿verdad? Pues vamos a continuar aquí mañana con Virginia Isingrini y bueno, a lo largo de la semana espero que cada día en punto de las 9 de la mañana usted nos acompañe. Muchas gracias a Jorge Ariel Aguilera, gracias Jorge en los controles, muchas gracias Ángeles Rodríguez, que ha estado al frente de la producción y atendiendo nuestras llamadas. Gracias por sus comentarios y le espero mañana. Mañana estaremos a las 9 con usted compartiendo con Virginia Isingrini los temas sobre el Apocalipsis. Y recuerda, estamos en el mes de mayo, lleno de fiestas, ya lo sabemos, y todo, y lo que trae consigo, y puentes y demás, pero yo subrayo, vaya, que es el mes de Juan Rulfo. Es importante, el mejor homenaje es conocer su obra, leerla una y otra vez y encontrar pues tantas aristas de análisis de la obra de Juan Rulfo, y claro, estar pendiente de las diversas actividades que se plantean aquí en Guadalajara y en diversas poblaciones sobre la obra de Rulfo para celebrar el centenario y de manera especial en San Gabriel, Jalisco. Por hoy es todo. Gracias y muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.